Buenas tardes, maestros. Les voy a presentar la guía de orientaciones para la reapertura de las escuelas, publicada el 22 de junio del 2021 y forma parte de la sesión 1 del Consejo Técnico Escolar, Cuidar de ti, de mí, de nosotros. Y pues, como parte de las actividades, hay que conocer las 9 intervenciones que deben de pues ponerse en práctica para la reapertura de las escuelas. Y nos dice lo siguiente: la nueva normalidad nos obliga a reorganizar la operación de las escuelas al implementar diversas medidas para mantener la sana distancia, fomentar las prácticas de higiene y limpieza, así como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad dentro de la comunidad escolar. En este proceso es importante involucrar a los estudiantes y hacerlos parte en la toma de decisiones y junto con ellos analizar posibles soluciones para atender las necesidades que demanda esta nueva organización en la escuela. Entonces, bueno, pues aquí nos indica que debemos de hacer partícipes a las alumnas y los alumnos en esta nueva normalidad, sobre todo en la toma de decisiones. Y bueno, pues vamos a ver las acciones para la reapertura de las escuelas. Y bueno, la primera intervención es el Comité Participativo de Salud Escolar. Estos comités participativos de salud escolar se crearon en el mes de marzo de 2020 en el marco del Consejo de Participación Escolar, bajo la denominación de Comisión de Salud. Estos se integran con la participación de representantes de las madres, padres de familia o tutores y miembros del personal docente. Bueno, para la reapertura de las escuelas, las directoras y los directores escolares coordinarán la reactivación o, en su caso, la integración del Comité Participativo de Salud Escolar. Y bueno, pues, ¿cuáles son sus actividades? Pues coadyuvar en la higiene y limpieza escolar, apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y en los protocolos de higiene y limpieza de la escuela, organizar jornadas para realizar la limpieza de las escuelas durante el ciclo escolar, apoyar en la organización del filtro en la entrada de la escuela, filtro escolar, promover la participación de las madres, padres de familia o tutores en las actividades que se organicen en el plantel para mantener la sana distancia, las jornadas de limpieza y los filtros de corresponsabilidad. Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias que correspondan. Promover la capacitación de las medidas sanitarias que busquen la concientización y formación de hábitos sobre las medidas de higiene. Y bueno, dentro de este Comité Participativo de Salud Escolar, pues nos hablan de la relación escuela con los centros de salud local. Y dice lo siguiente: las autoridades educativas locales deberán propiciar la coordinación institucional con las autoridades de salud local, municipal, jurisdiccional o estatal más cercana a las escuelas e involucrar la participación desde jefes de sector, supervisores y directores en las escuelas. Es importante la relación con el centro de salud local, ya que ahí deberán ser enviadas aquellas personas que sean detectadas con algún signo o síntoma en la aplicación de los filtros de corresponsabilidad. Además, ahí podrán recibir apoyo en materia de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Entonces, esta relación de la escuela con los centros de salud, pues es más que nada porque ahí se van a enviar a las personas en las cuales se detecte algún síntoma del COVID-19. Nos habla también en estos comités participativos de la limpieza. Y bueno, nos dice que la transmisión del virus SARS-CoV-2 puede ocurrir cuando las gotas respiratorias de una persona infectada que salen al toser, estornudar o hablar permanecen en objetos o superficies que son tocadas por otras personas y llevadas a la boca, nariz y ojo.
Por eso es importante la limpieza de las superficies y su desinfección con productos idóneos. Es una estrategia de prevención y control para la transmisión del virus. Y bueno, pues los directores escolares en coordinación con el Comité Participativo de Salud Escolar, el personal de asistencia y apoyo a la educación, docentes, así como madres y padres de familia o tutores, llevarán a cabo 4 acciones de limpieza y desinfección de la escuela. Primeramente, la jornada de limpieza profunda y desinfección previa a la reanudación de clases presenciales. Bueno, se realiza una limpieza profunda y desinfección con los productos idóneos de todas las instalaciones escolares, como salones, oficinas, espacios comunes, sanitarios, incluyendo los muebles y ventanas, además de aquellas superficies que se tocan con frecuencia, como son manijas, barandales o aparatos electrónicos. Y bueno, para su realización se recomienda pues solicitar el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, contar con los materiales de limpieza necesarios y en caso de que la escuela no cuente con suficiente material, solicitar el apoyo de la comunidad escolar y de las autoridades educativas estatales para disponer de ellos. Y bueno, coordinarse entre directores y comité participativo de salud escolar de las escuelas que ocupen el mismo inmueble. Informar a todos los participantes de esta jornada los procedimientos y las recomendaciones para la limpieza y desinfección. Realizar una limpieza exhaustiva de todas las instalaciones, equipos y materiales de la escuela. Y bueno, también esa es la que se va a realizar antes del inicio de clases, que es limpieza profunda. Y la segunda, la jornada de limpieza y desinfección periódica de la escuela. Además de la jornada de limpieza profunda, es importante realizar jornadas periódicas con la frecuencia que cada escuela determine. Pues pueden ser cada mes o cada dos meses. La limpieza diaria y desinfección de la escuela es la tercera. Ya cuando se han iniciado las clases presenciales, se recomienda lavar las superficies como pisos, sanitarios, lavabos, bebederos, así como realizar la limpieza y desinfección de pasamanos, manijas, barandales, mobiliario en general, equipos de cómputo, impresoras, teléfonos y material didáctico con el que estén en contacto niñas, niños y adolescentes de forma constante. Y la limpieza diaria en el salón de clases. Esa es la cuarta. Es importante limpiar con frecuencia las superficies y objetos que se tocan constantemente, como los pupitres, las manijas de las puertas, teclados de computadoras o material didáctico, de educación física y de educación especial. Para ello se debe elaborar un plan para llevar a cabo esta limpieza entre el personal de apoyo a la educación y los docentes, buscando que el alumnado también se habitúe a la limpieza constante y programada con regularidad durante la jornada escolar. Una estrategia exitosa para la reapertura de las escuelas requiere involucrar a toda la comunidad escolar para establecer un entorno seguro. Para los docentes, directivo, personal de apoyo a la educación, madres y padres de familia y el alumnado, con la participación de todos se puede promover la credibilidad y la confianza. Entonces aquí nos dice que se debe de involucrar a toda la comunidad escolar. Los filtros de corresponsabilidad son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de los filtros. Y pues el primer filtro, ya se ha mencionado mucho, es el filtro de casa. Su finalidad es que madres, padres de familia, tutores o responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes identifiquen la presencia de fiebre, dolor de cabeza, tos, estornudos o algún síntoma de enfermedad respiratoria, dolor de garganta, secreción nasal abundante en sus hijas, hijos o pupilos. Este filtro se debe practicar diariamente antes de ir a la escuela.
y las familias deberán presentar el primer día de clases, una vez reiniciadas las actividades presenciales, una carta compromiso de corresponsabilidad firmada por la madre, padre o tutor, en la cual manifiesta su compromiso de revisar e informar sobre la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria que su hija, hijo, pupilo, tenga. Entonces, esta carta de corresponsabilidad es necesaria para presentarla en el filtro de la escuela. Si una niña o niño presenta cualquier síntoma, debe quedarse en casa, en reposo y seguir las indicaciones del personal médico. La maestra o el maestro de grupo acordará con los estudiantes y sus familias atender o no las actividades escolares durante la recuperación. El filtro en casa también aplica para los docentes, directivos o personal de apoyo a la educación, debiendo quedarse en casa si presenta algún síntoma o signo de enfermedad. En caso de que un integrante de la familia con el que conviva cotidianamente haya sido diagnosticado como un caso confirmado de COVID, se debe informar a la escuela y permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días naturales, aunque no presente signos o síntomas, y estar atentos a la aparición de estos. Este supuesto aplica también para directivos, docentes y personal de la escuela. En caso de identificar fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria en niñas, niños y adolescentes, durante el filtro en casa se deberá acudir al servicio médico del sector salud para recibir el diagnóstico y la atención necesaria. En caso positivo a COVID-19, podrá regresar a las actividades escolares una vez que cuente con la autorización médica y que hayan transcurrido 14 días naturales a partir del inicio de los signos o síntomas de enfermedad respiratoria. En caso de haber sido otro signo de infección, podrá regresar a la escuela con la autorización médica correspondiente y sin signos y síntomas respiratorios. El documento de diagnóstico médico deberá presentarse a la escuela. El propósito es contar con un documento que confirme el diagnóstico clínico y que la escuela tenga bases sólidas para actuar conforme a lo establecido en la 8ª intervención, detección temprana, escenarios de actuación en casos de COVID-19. Entonces, pues es importante pues que se presente el diagnóstico médico o el diagnóstico clínico. Es necesario que pues la persona que contrajo la enfermedad del COVID-19 pues debe de presentar ese diagnóstico médico. Y parte fundamental de las medidas de prevención de la enfermedad es identificar a personas sospechosas de tener infección. Para ello, la implementación de filtros escolares en las entradas del plantel. Y ya sabemos que es para prevenir contagios. Y el filtro escolar, pues se aplica a toda persona que ingrese a la escuela a fin de mantener un entorno limpio y saludable. Funcionará diariamente y se mantendrá instalado durante el periodo que acuerden las autoridades sanitarias y de educación locales conforme a la evolución de los escenarios de actuación especificados en la 8ª intervención. Y para implementar adecuadamente el filtro escolar es necesario realizar las siguientes actividades previas. Involucrar al personal de medicina o enfermería en caso de que la escuela cuente con y a los integrantes del Comité Participativo de Salud Escolar. Ya sabemos, está integrado por los docentes, personal directivo de apoyo y asistencia, madres, padres o tutores. Capacitar a los miembros del Comité Participativo de Salud Escolar, principalmente a los que participan en el filtro escolar. Organizar los espacios y materiales necesarios para la instalación del filtro. Instalar el filtro en cada uno de los accesos de la escuela. Acondicionar un espacio de la escuela donde se podrá aislar a las alumnas y alumnos que presentan algún síntoma de enfermedad respiratoria. Incorporar a intérpretes de lengua de señas mexicana cuando la escuela
estudiantes o familia con discapacidad auditiva. Organizar el acceso de las y los estudiantes para que sea ágil y sin aglomeraciones, guardando siempre la sana distancia. Saludar a la niña, niño, adolescente o personal de la escuela. Y bueno, pues realizar estas preguntas. ¿Tienes fiebre o temperatura? ¿Tienes tos? ¿Te duele la cabeza? Y tomar obviamente la temperatura. Se recomienda el uso de termómetros no mercuriales y que no requieren del contacto físico, como son los termómetros infrarrojos. Y bueno, pues también sabemos que el filtro de la entrada a la escuela debe de recabar la carta compromiso de corresponsabilidad. Esta se entrega el primer día de reapertura de la escuela y al regresar de un periodo de aislamiento se resguardará en el expediente de cada alumna y alumno. Revisar que todas y todos los estudiantes y personas que ingresen a la escuela porten el cubrebocas y lo hagan de manera correcta. Monitorear que todo el alumnado y todas las personas que asisten a la escuela al ingresar al inmueble se laven las manos con agua y jabón. Asegurar que las y los estudiantes se incorporen directamente al salón después del lavado de manos. Si el personal que aplica el filtro escolar no fuere profesional de la salud y detecta alguna persona con fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria, este deberá remitirlo al servicio médico más cercano para su valoración. Y cuando se trate de un educando, deberá notificarse al director de la escuela para que se localice a la madre, padre o tutor y se le solicite llevar al niño o adolescente al servicio médico del sector salud que corresponda. Entonces, estas son las actividades que hace el filtro de corresponsabilidad a la entrada a la escuela. Estas son, pues, sus parte de las funciones o de las actividades que realiza. Bueno, continuamos. Vamos a, ya dijimos de esto. Monitorear que todo el alumnado y todas las personas bueno, eso sí ya dijimos, asegurar que los estudiantes se vayan directo a su salón. Si hay algún síntoma, bueno, pues remitirlo al sector salud. Y estos son los requerimientos para instalar el filtro a la entrada en la escuela. Guía de preguntas para el filtro escolar, termómetro, agua, jabón, mesas, sillas, papel higiénico, bote de basura con tapa, tarjetas ilustradas. El personal de medicina o enfermería, si es que lo hay, deberá presentarse pues por lo menos 20 minutos y si no el comité participativo. Se presenta 20 minutos antes de la jornada escolar. Dice también contar, ya bueno, ya pues cuando ya está la instalación del módulo para el filtro. Contar con una mesa o escritorio, las sillas, ya dijimos. El personal designado para la aplicación del filtro, pues debe de traer cubrebocas. Y siempre que sea posible, el filtro deberá ser atendido por personal de salud y pues si no por el Comité Participativo de Salud Escolar. Pues para evitar las aglomeraciones, pues dice hay que hacer fila y guardar una sana distancia de por lo menos 1,5 metros. Y en la entrada a la escuela, el primer día de regreso a clases, pues ya dijimos, recibir la carta compromiso. Este es cuando ya estamos recibiendo a los alumnos. Los niños y niñas que lleguen solas a la escuela también o solos a la escuela, deberán presentar la carta compromiso de corresponsabilidad firmada por su madre, padre o tutor. De no llevar la carta, se llamará a la madre, padre o tutor para asegurar que las niñas, niños y adolescentes se encuentren sanas o sanos y solicitarles que entregue la carta compromiso de corresponsabilidad al día siguiente.
Aquí está. Ujú. Esto se realizará con discreción, cuidado y sensibilidad, respetando en todo momento los derechos humanos de los niños. Entonces, si no llevan la carta, pueden presentarla al siguiente día. En ningún caso se dejarán a las niñas, niños o adolescentes fuera de la escuela. Y bueno, ¿qué actitudes debe asumir la comisión responsable del filtro? Dice que iniciar el filtro saludando a la niña, niño o adolescente, preguntarle su nombre, grado que cursa y explicarle que se le hará algunas preguntas. Plantearle la guía de preguntas, mostrar calidez, agacharse si se trata de una niña o un niño pequeño, ser amable, respetuoso y paciente, tener una actitud comprensiva hacia madres y padres de familia y platicar con los alumnos o alumnos que presenten síntomas e insistan en quedarse para que comprendan que la decisión de que los revise el personal de salud. Ujú. Entonces, hay que hacerlos comprender de que, sobre todo cuando los niños presentan síntomas, es mejor que permanezcan en casa para proteger su salud. Por ningún motivo deberá revisar físicamente a niñas, niños y adolescentes, ni desvestirlos, ¿verdad? O llevarlos a un lugar apartado. No gritar ni amenazar. Una vez terminada la entrevista, agradecerle su cooperación. Y en los casos en que la escuela atienda a un alumno o alumnos o padres con discapacidad auditiva, bueno, lo que dice, intérpretes de señas. Pues en algunas escuelas pues no hay estos intérpretes de señas, sin embargo los maestros pues algunos se las han ingeniado para hacerse entender con estos alumnos. Y bueno, pues esto es lo que acabamos de mencionar de las actitudes de responsable del filtro. Ahora vamos a hablar de identificación de síntomas en el filtro escolar. Y al momento de realizar el filtro escolar, un estudiante presenta fiebre o al menos dos de los síntomas relacionados con enfermedad respiratoria. Eh, pues dice aquí, se separa del grupo a un área designada como una acción preventiva al tiempo que se le explica por qué. Y bueno, pues se trata de llamar a su padre, madre o tutor. Explicar que por los síntomas manifestados en su hija, hijo o pupilo podría tratarse de un posible caso de COVID y que solo un profesional de la medicina debe ser responsable de diagnosticarlo. Deberán llevar cuanto antes a su hijo o hijo a la unidad médica del sector salud que le corresponda. La madre, padre de familia o tutor tendrán la obligación de informar del diagnóstico a la dirección de la escuela en un término no mayor de 48 horas, así como proporcionar el domicilio y algún número telefónico de donde pueda ser localizado. Si no se localiza la madre, padre o tutor, se deberá mantener al estudiante en la escuela en un sitio limpio, cómodo e iluminado, donde se le pueda observar hasta que llegue su familia. Brindarle un ambiente de tranquilidad y seguridad, así como materiales, libros o juegos que pueda utilizarse. Si durante el filtro escolar el director o directora de la escuela, personal docente de apoyo y asistencia a la educación presenta fiebre, tos, deberán notificar de ello a su autoridad, evitar el contacto con el resto de la comunidad escolar y acudir a la unidad de salud que le corresponda. Bueno, los miembros de la comunidad escolar que no evidencien alguna sintomatología podrán permanecer en la escuela. Entonces, esto que acabamos de decir son las actitudes del responsable. Bueno, eso ya lo mencionamos. Y también la identificación de síntomas en el filtro escolar. Y ahora vamos al filtro en el salón de clases. El personal docente será responsable de la aplicación de este filtro, conocer y monitorear a las y los estudiantes que están bajo su atención.
no solo permitirá protegerlos a ellos, sino que estará protegiendo a toda la comunidad educativa y a sí mismos. El filtro en el salón de clases tiene la finalidad de reforzar las acciones del filtro en la entrada de la escuela para identificar la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria en las alumnas o alumnos, así como del personal durante la jornada escolar. Para ello, durante la jornada escolar deberán observar para ello, durante la jornada escolar deberán observar e identificar si algún niña o adolescente presenta signos o síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos, estornudo, acompañado de dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor de articulaciones o músculos, o dificultades para respirar. Y además es necesario estar atentos en caso de que las y los estudiantes les expresen que sienten dolor de cabeza, temperatura o que se sienten mal. Mm. Y bueno, pues en caso de no contar con ello, pues dice, se separa el alumno y se manda a llamar a su madre, padre o tutor. Si se ha llevado a cabo los filtros en casa y en la entrada en la escuela, es menos probable que se presenten casos de malestar en el alumno. Sin embargo, podría ser que alguna alumna o alumno manifieste dichos signos o síntomas durante la jornada escolar. Y bueno, pues dice, como parte del reforzamiento del filtro escolar, el filtro en el salón de clases ofrece la oportunidad de practicar con las alumnas y los alumnos las medidas higiénicas de salud que ayuden a prevenir la infección por el virus SARS-CoV-2. Y bueno, pues aquí están algunas acciones como lavarse las manos, alimentarse correctamente, promover el autocuidado y hábitos de higiene, cuidarse de los cambios bruscos de temperatura, mantener limpios y desinfectados todos los espacios, usar solo los materiales y útiles escolares propios, no compartir alimentos, bebidas, platos, vasos, cubiertos, utensilios de higiene, útiles escolares, ¿verdad? Tampoco. Promover la práctica del estornudo de etiqueta, no escupir, promover las prácticas de medidas de higiene, implementar las prácticas de limpieza en la escuela y reconocer la importancia de acudir a la unidad de salud. Entonces, bueno, pues todas estas medidas que acabamos de presentar o acciones son para el salón de clases. Y bueno, pues vamos ahora a la segunda intervención para la reapertura de las escuelas. Y bueno, primero, dice, hay que tener el acceso a agua y jabón. Esa es la número 2, acceso a agua y jabón. Y pues dice, mantener las manos limpias es una forma de protegerse y proteger a los demás, ya que cuando el virus SARS-CoV-2 llega a las manos de una persona y no se elimina a través del lavado con agua y jabón o con solución de alcohol gel mayor al 60%, puede pasar de una persona a otra. Aquí está. Bueno. Dice, al ser una práctica crucial para prevenir el contagio, se prevé que haya, pues obviamente, agua y jabón, toallas de papel, depósito de basura. Y bueno, pues vamos a pasar a la
número 3, que es como parte de las orientaciones para la reapertura a la escuela, la medida número 3, o la tercera intervención, como dice aquí. Cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son aquellas que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19. Son las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes, los que presentan obesidad, mayores de 60 años, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, asma, eh, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, estados patológicos, infección por VIH, cáncer. Entonces, bueno, pues estas personas que son vulnerables es porque tienen algunas de estas eh, pues, situaciones, por decir así. Las maestras y los maestros son una pieza fundamental en la reapertura de las escuelas. Por ello, se dio prioridad a la aplicación de vacunas al personal educativo, asimismo para el personal docente, directivo y de apoyo a la educación. Y bueno, pues aquí algo muy importante, el regreso a clases será cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, lo que significa que el nivel de riesgo de infección de la comunidad educativa es el menor y solo se requiere realizar acciones de cuidado cotidiano. Por tanto, las maestras y maestros y el personal de apoyo a la educación en alguno de los grupos de riesgo podrán volver a sus actividades escolares en el marco de la nueva normalidad, teniendo cuidado puntual de su estado de salud. Se recomienda que durante el primer mes de haber regresado al trabajo se les otorguen las facilidades para acudir a consulta con su médico para evaluar su control y fortalecer las medidas higiénicas, dietéticas, estilos de vida y farmacológicas. Las personas trabajadoras con diabetes, hipertensión y cardiopatías deberán acudir a su médico para revisión al menos cada 3 meses. Bueno, pues esa es la tercera intervención. La cuarta intervención, el cubrebocas obligatorio. Los miembros de la comunidad escolar que estén en el interior del plantel deberán utilizar cubrebocas desde el inicio al inmueble hasta salir del mismo. Deberán colocarlo y retirarlo aplicando las medidas de higiene recomendadas y usarlo de manera correcta. Esta medida no es aplicable para niñas y niños menores de 6 años de edad o personas con discapacidad. Podrán elaborarse conforme a las indicaciones del anexo 2, como elaborar un cubrebocas casero. Las y los estudiantes deben llevar un cubrebocas de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar. Las escuelas, con el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, deberán prever contar con cubrebocas de reserva para los casos excepcionales en los que algún niño, niño o adolescente se presente sin cubrebocas. Las medidas de protección, como el uso de cubreboca, deben ser seguidos no solo en el interior de la escuela, sino que se debe portar de manera correcta en el trayecto en el transporte público que se utiliza para llegar a casa. Y no se recomienda el uso de cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación, ya que el orificio presente en el material podría permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas. Tampoco es recomendable utilizar el cubrebocas N95, ya que su uso está reservado para el personal de salud. No se recomienda usar caretas, protectores faciales o lentes protectores como reemplazo del cubrebocas, ya que no son tan eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas que la rodean. Tenían una gran separación en la parte inferior y a los lados de la cara, por donde las gotas de saliva pudieran salir de la persona con infección y llegar a otras a su alrededor. Se sugiere practicar el uso de cubrebocas en casa, tanto en las niñas, niños y adolescentes como en el personal educativo, para habituarse a usarlo por largos periodos de tiempo. Uso de las medidas. Seguimos con la quinta intervención, sana distancia. Una de las medidas esenciales para disminuir el riesgo de propagación de COVID-19 es mantener una sana distancia entre las personas.
Es recomendable que en lo posible se involucre la participación de las niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones de las acciones que se pretendan implementar en la escuela y en el salón de clases para mantener la sana distancia. Si bien el regreso a clases se dará cuando el color del semáforo epidemiológico esté en verde, una vez así ya haya sido completada la estrategia de vacunación, el regreso será gradual y voluntario, por lo que las madres, padres de familia o tutores podrán decidir si sus hijas o hijos se reincorporan a clases presenciales. Aquí está. Es posible que en los primeros días de regreso a clases la asistencia a la escuela sea reducida. Dice, independientemente de ello, es necesario que las escuelas implementen medidas que permitan guardar la sana distancia, por lo que para lograr esto en las escuelas se sugiere atender los siguientes puntos: habilitar todas las entradas del plantel para evitar aglomeraciones, reorganizar el salón de clases, procurando aumentar el espacio entre las bancas, colocar los asientos de las alumnas y alumnos a una distancia de 1.5 metros, acortar condiciones de aprendizaje combinado que alternen el tiempo de clase presencial en la escuela con actividades de aprendizaje en casa o a distancia. Debido a la reducción en la capacidad de atención de los inmuebles, se recomienda organizar la asistencia alternada de las alumnas y alumnos de tal forma que cada día asistan el 50% de la matrícula total del plantel, mientras que el otro 50% continúe su aprendizaje en casa. Y bueno, aquí está unas recomendaciones para primaria. En el caso de secundaria y otros niveles educativos, un ejemplo de organización podría ser la asistencia alternada por semana. Las y los estudiantes con apellido paterno que inicia con las letras de la A a la M podrían asistir la semana 1 y el otro grupo de estudiantes en la semana 2, a fin de que todo el alumnado participe en las clases de las diferentes asignaturas. Las escuelas con matrículas pequeñas, por ejemplo las unitarias, podrían organizar la asistencia alternada por ciclo o bien ofrecer el servicio educativo a todos los estudiantes siempre que se garantice que en los salones de clases se pueden mantener las medidas de sana distancia. Y organizar horarios escalonados durante la jornada escolar para evitar aglomeraciones en actividades como el inicio y fin de la jornada, el recreo y el receso, entre otros. En todos los casos, la organización de la asistencia alternada deberá atender las condiciones de las escuelas. Para ello, esta decisión será tomada en el Consejo Técnico Escolar, en acuerdo obviamente con las madres y padres de familia. Bueno, les voy a presentar también para primaria cómo podrían organizarse. Se podría convocar a las alumnas y alumnos alternadamente de acuerdo a su apellido. También dice aquí. Lunes y miércoles, aquí sí está, de la A a la M. Martes y jueves de la ñ a la Z. Viernes, los estudiantes que asistieron el lunes y miércoles. Y la siguiente semana, las y los estudiantes que asistieron el martes y viernes. Entonces, aquí está, ya cambió para secundaria. Se recomienda que de la A a la M asistan toda la semana, el 50%. Y el otro 50% a la otra semana, que serían de la ñ a la Z. Bueno, ya dijimos, esta decisión será tomada en consejo técnico, en coordinación o mutuo acuerdo con las madres y padres de familia. Independientemente de cómo se organiza la escuela, para lograr en la medida de lo posible el distanciamiento, es indispensable garantizar que todas y todos los estudiantes cuenten con el mismo tiempo total de estudio en la escuela y a distancia, por lo que se deberá establecer las condiciones de aprendizaje combinado que alternen el tiempo de clase presencial en la escuela con actividades de aprendizaje en casa. Respecto a la ingesta de alimentos que se realizaba en el patio durante el recreo o receso escolar, se aconseja llevarlo a cabo en el salón de clases y en el lugar asignado para cada alumna o alumno, por lo cual se recomienda atender lo siguiente: bueno, pues lavarse las manos, limpiar la mesa, butaca, usar solo utensilios propios, conservar el distanciamiento y tirar los restos de comida en el bote de basura
y mantener una adecuada ventilación. El 6, la sexta intervención para la reapertura de las escuelas. Dice señalizar el sentido del tránsito de los espacios comunes. Para referencia, consultar el ejemplo del anexo 7. Ante la falta de espacios, procurar acondicionar instalaciones temporales, por ejemplo, espacios de juego techados. Ajá. En la sesión de educación física, realizar el lavado de manos antes y después de las actividades, evitar el contacto físico entre niñas, niños y adolescentes, realizar la limpieza de los materiales didácticos que se utilizan, utilizar estrategias didácticas que impliquen la participación individual y paulatinamente incorporar aquellas en las que interactúen en pequeños grupos, manteniendo la sana distancia. Bueno. La séptima intervención, suspensión de ceremonias cívicas. Se suspenden las ceremonias, reuniones escolares y formaciones de las y los estudiantes. Las reuniones que se consideren necesarias para la organización de la escuela o actividades académicas que requieran la participación de madres, padres de familia, tutores con los docentes de carácter informativo o de tomas de decisiones podrán realizarse de manera presencial con un número reducido de participantes en reuniones escalonadas en espacios abiertos y respetando las medidas de prevención y sana distancia. Asimismo, podrán utilizarse los medios de comunicación disponibles. Pasamos a la octava intervención, detección temprana, escenarios de actuación ante casos de COVID-19. Ante la presencia o sospecha de casos de COVID-19 en estudiantes, personal docente, administrativo de apoyo a la educación del plantel y a fin de preservar la salud de los miembros de la comunidad escolar, se establece el siguiente esquema. Hay 3 escenarios, escenario 1, escenario 2 y escenario 3. En el escenario 1 es sin casos. El escenario 2, caso sospechoso. Y el escenario 3 es un caso ya confirmado. Y bueno, aquí nos trae un ejemplo. El escenario 1, sin casos sospechosos o confirmados de enfermedad por COVID-19 en la escuela, alumnos, personal docente y administrativo. El escenario 2, un estudiante o docente diagnosticado por el personal de salud como caso sospechoso de COVID-19 en un aula o salón. El escenario 3, un estudiante, docente o administrativo del plantel escolar diagnosticado por el personal de salud como caso confirmado de COVID-19. En el inciso B, 2 o más salones con suspensión de clases por casos sospechosos de COVID-19. Y bueno, pues aquí está un ejemplo. Obviamente, si se da el escenario 1, pues no hay casos sospechosos, entonces pues no se lleva a cabo ninguna medida. Pero en el escenario 2, acción inmediata, suspensión temporal de clases presenciales en el grupo, se mantienen en observación en casa. Si presentan síntomas, acuden a los servicios de salud. Notificación a autoridades educativas y sanitarias. El regreso a clases se da con riesgo epidémico bajo en la comunidad, semáforo en color verde, con el personal educativo vacunado, por lo que si el personal docente que atiende este grupo ya tiene completo el esquema de vacunación que le corresponde, no requerirá de aislamiento, solo estar atento a los signos y síntomas que pudiera desarrollarse en los 14 días posteriores al contacto con él o los estudiantes o docentes sospechosos. Por si presentan síntomas, sí deberán aislarse en su domicilio. Entonces, si no presentan síntomas, bueno, pues solamente se permanecen en observación. Y pues no requiere de aislamiento. El escenario 3, acción inmediata, suspensión temporal de clases presenciales de toda la escuela. Pues es el escenario 3, pues ya hay casos de COVID, dice, se mantiene en observación en casa. Si presenta síntomas, acuden a los servicios de salud. Notificación a autoridades educativas y sanitarias. El personal de la escuela ya debe contar con el esquema de vacunación cubierto, por lo que no requerirá de aislamiento, solo estar atento a los síntomas o los signos y síntomas que pudieran desarrollarse en los 14 días posteriores al contacto con él o los estudiantes o docente sospechoso o confirmado, por lo que aunque las clases presenciales estén suspendidas, se puede trabajar desde la escuela, pero si presentan síntomas sí deberá aislarse en su domicilio. Entonces ahí está.
En el escenario 2 y 3, en caso de que haya sospechas de algún síntoma o ya haya algún enfermo de COVID-19, pues el personal de la escuela sí deberá permanecer en la escuela trabajando, pero pues sí estar atentos a si presenta algún síntoma. Mientras no presente ningún síntoma, bueno, pues sí deberá permanecer en la escuela. Entonces, pues ahí están. Debemos de permanecer en la escuela, todos los trabajadores. En caso de, pues, estar en el escenario 1, sin casos, en el escenario 2, caso sospechoso, y en el escenario 3, caso confirmado. Entonces, sí se debe de estar en la escuela, obviamente en observación, y si se presentan los síntomas, bueno, pues entonces sí el personal debe aislarse. Pues aquí están otras acciones que deberán de llevarse a cabo tanto en el escenario 1 como en el escenario 2 y en el escenario 3. El 9, ahora sí, la novena intervención. No, todavía no. Dice lo siguiente. De acuerdo con los escenarios de actuación ante casos posibles de COVID-19 en las escuelas, si algún niño, adolescente, docente, personal administrativo de apoyo y asistencia a la educación se confirma como caso positivo, es de suma importancia que la escuela realice estas acciones, enviar a todo el alumnado a sus casas. Los docentes administrativos y de apoyo a la educación, al contar con el esquema de vacunación completo, podrán continuar sus actividades en el entorno escolar. Toda la comunidad educativa deberá estar en observación de la aparición de signos o síntomas por 14 días naturales y si presentan síntomas, acudir a los servicios de salud. Es importante mantener comunicación entre la escuela y las personas sospechosas o confirmadas de infección por el virus SARS-CoV-2, así como el seguimiento del estado de salud de los contactos cercanos a dicha persona. Es importante que las madres, padres o tutores mantengan informadas a las autoridades escolares. Suspender temporalmente las clases presenciales de la escuela. Comunicar con oportunidad a los integrantes de la comunidad escolar las medidas que implementarán con respecto a la suspensión de clases presenciales y la continuidad del servicio educativo a distancia. Notificar a la autoridad escolar y al Comité Participativo de Salud Escolar para que a su vez informen a la jurisdicción sanitaria. También tratar con discreción y sensibilidad la información sobre los casos confirmados. Los datos de las y los estudiantes y personal docente, administrativo y de apoyo a la educación que resulten enfermos deberán ser confidenciales para evitar la estigmatización, y los datos de los casos confirmados deberán sistematizarse con la finalidad de realizar un rastreo que permita advertir a los miembros del salón o de la escuela que hayan estado en contacto con las personas contagiadas sobre la necesidad de mantenerse en cuarentena. Apoyo socioemocional es la novena intervención, tanto para docentes y estudiantes. En el regreso a clases, cuidar de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, así como del personal de la escuela, es de vital importancia. Fomentar el bienestar de los docentes es el primer paso para que puedan cuidar de otros y ser un soporte emocional para el alumnado. En este sentido, se considera fundamental gestionar de los primeros días de clase ambientes de escucha y apertura para la identificación de expresión de emociones, tanto de adultos como de niñas, niños y adolescentes, como una condición de base para avanzar en los aprendizajes. Pues ahí están las 9 intervenciones para la reapertura de las escuelas. Y bueno, pues eso es todo. Vamos entonces a solamente
a repetir estas 9 intervenciones. Pues primero dijimos que son la reactivación de los comités participativos de salud escolar, y esa forma parte de la primera intervención. También la segunda intervención es acceso a agua y jabón. La tercera intervención, pues cuidado de grupos en riesgo. Y bueno, la cuarta intervención, cubrebocas obligatorio, uso de cubrebocas obligatorios. La quinta intervención, sana distancia. La sexta intervención, pues el uso de espacios abiertos. La séptima, suspensión de ceremonias o reuniones. La octava intervención, la detección temprana. Y la novena intervención, apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Y pues es todo y nos vemos próximamente.